Ok. Bueno, la presentación es sobre un trabajo que tengo que hacer, es un trabajo final de una materia y lo que, o sea, la tarea es que me dieron un texto y este texto es What is Life de Schrödinger, que es el 44. Y tengo que hacer el trabajo de este texto, tengo que hacer un análisis, pero pues es como, tiene ciertos requisitos este análisis. Este libro fue como el resultado de una serie de conferencias que Schrödinger dio en Dublín. Y entonces se supone que está dirigido como a un público amplio y no es una cosa tan técnica, pero en realidad es bastante técnico y es un texto difícil. Lo que me pidieron del trabajo es que sean 10 cuartillas máximo, que sitúe el texto en un contexto y que como más amplio que solo lo que está diciendo y que pueda dar cuenta de cómo fue recibido, cómo fue interpretado, con quién se estaba peleando, qué debates estaban ahí metidos. Y también le piden que dé un análisis propio, pero según como entendí la tarea, este análisis no puede ser solamente exponer los argumentos que está dando Schrödinger o presentar las tesis que está defendiendo. Tengo que hacer un análisis que vaya más allá de lo que está escrito en el texto, pero que también recupere cosas del texto. Entonces es una tarea que nunca he hecho. Estoy como un poco, no perdida, pero me está costando trabajo y también por eso necesitaba de su ayuda. Y bueno, no sé si conozcan el texto, aparentemente es muy famoso, yo no había escuchado de él hasta antes de esta tarea, pero bueno, si no lo conocen, lo que está haciendo ahí Schrödinger es preguntándose si es posible dar cuenta de cuestiones como biológicas, sobre todo con la herencia, a partir de lo que se sabe de la física y la bioquímica en ese momento. Y lo que dice es que hasta ahora no se ha podido, pero es posible que se pueda. Porque la razón por la que no se ha podido es porque la mayoría de las leyes físicas son leyes estadísticas. Esto es que explican fenómenos como a nivel macro a partir del caos y sí, del comportamiento caótico y no determinista de una cantidad gigante de átomos. Y lo que sucede con los genes es que tienen un comportamiento ordenado, como el de los sistemas a nivel macro, pero en realidad no están compuestos de una cantidad gigante de átomos. Entonces no podemos utilizar las leyes estadísticas para explicarlo. Esto es como una paradoja que se plantea y está intentando ver cómo se podría dar cuenta del gen y su funcionamiento y su estabilidad a partir de leyes físicas y qué tipo de leyes. Y lo que está, al final lo que defiende es que el gen es un cristal aperiódico y tiene también, otra razón por la que es famoso es porque se supone que es el primero en adoptar la idea de que hay un código genético, de que el gen puede funcionar como un código. Y bueno, hay por lo menos dos maneras en las que este texto ha sido interpretado. La primera de ellas considera que fue una influencia muy importante para la formación y el desarrollo de la biología molecular como disciplina en los 50, porque influenció y ocasionó que muchos físicos migraran hacia la biología. Y de hecho hay varios físicos famosos sí, que trabajaron después en biología molecular, como Crick y Watson, que dicen que este libro fue la razón por la que se interesaron por los problemas de la genética. Pero también hay otra historiografía que critica esta idea, que dice que en realidad el desarrollo de la biología molecular no es tan dependiente de este libro y que lo que tiene que ver más es la situación específica de la física en la posguerra y una colaboración que ya existía entre los físicos y los biólogos desde los 30. Entonces, ambos reconocen que el texto de Schrödinger fue una influencia importante para los científicos, pero esta segunda línea lo que hace es decir, bueno, los científicos como con su mala memoria dicen, esta fue la razón por la que nos movimos, pero en realidad en la historia y en ese momento estaban ocurriendo una serie de transformaciones muy importantes que en realidad fueron lo que ocasionaron esta migración masiva de científicos de un área a otra. Lo que yo quiero hacer en el texto es recuperar
un poco estas dos intuiciones, como la intuición de que el texto tiene un mérito propio para, o sea, hay una razón por la que la gente, por la que los científicos lo tienen en tan alta estima. Y también quiero recuperar que es cierto que había una situación muy particular de la física y la biología en ese momento que amplificó este interés y esta influencia del texto. Para eso voy a, o sea, alrededor, en todo el texto, voy a tomar citas de 3 capítulos. El capítulo de mutaciones, el de orden, desorden y entropía, y el epílogo sobre determinismo y libre albedrío. Y lo que voy a hacer es analizar estas citas y en busca de recursos retóricos que están ahí y que pudieron hacer el llamado a la interdisciplinariedad entre físicos y biólogos mucho más efectivo. Y también busco conectar estas citas con la situación de la biología y la física en la guerra, en los 30 y los 40 y en la posguerra. Lo que me recomendaron, o sea, mi plan era como primero exponer las cuestiones retóricas en una sección y en otra sección hacer la cuestión más sociohistórica, pero me recomendaron como poner las dos cuestiones en una misma sección. Entonces la idea es tener una sección por cada capítulo del libro y en esta sección mezclar tanto las cuestiones retóricas como las cuestiones sociohistóricas. Para la cuestión retórica voy a retomar a una autora que se llama Lea Ceccarelli. Lo que ella está haciendo es analizando 3 libros famosos de divulgación científica y viendo qué recursos retóricos están utilizando ahí y si estos recursos son efectivos o no. En el caso de Schrödinger, dice que hubo 4 recursos que fueron muy efectivos. El primero de ellos es que apela a los valores compartidos por los físicos y los biólogos. Uno de ellos es el valor de la precisión. La idea es que en todo el texto, Schrödinger se la pasa como pidiendo disculpas porque no sabe suficiente de biología y es un tema muy complejo y muy interesante. Y también hay muchas notas al pie en donde muestra que lo que dijo en realidad es una simplificación y la cuestión es mucho más compleja y rica e interesante. Ceccarelli considera que estas notas al pie y estas disculpas son un recurso que funciona para poner a los físicos y a los biólogos en un terreno común, en donde se reconoce que ambas disciplinas tienen una complejidad y una precisión metodológica, experimental y teórica que puede ser reconocida por el otro y que puede ser abordada por el otro. En el caso del segundo recurso retórico, habla de que apela a metas compartidas. Estas metas son búsqueda de reconocimiento en sus áreas o en la ciencia en general. En el texto también hace enfatiza constantemente que estos problemas de la herencia son un área muy interesante, son el área como más fascinante de la ciencia en ese momento histórico y está llamando a que ahí es donde está el pan, ¿no? Ahí es donde va a haber reconocimiento y descubrimientos, ahí va a haber avances, ahí va a estar pues el dinero y la fama y todo lo bueno. Entonces, esto también es un recurso retórico que Ceccarelli considera que está ahí y que ayuda a que el llamado a la interdisciplinaridad sea escuchado. Otra cuestión que hace es revertir el vocabulario físico y biológico. Lo que hace es que presenta los fenómenos biológicos en términos físicos y los fenómenos físicos en términos biológicos. Con esto, lo que logra Schrödinger es que tanto los físicos como los biólogos puedan entender el campo del otro, porque está en sus propios términos, y esto pueda facilitar un cruce entre las dos disciplinas. Y el último recurso es que es estratégicamente ambiguo en las cuestiones que estaban siendo fuertemente debatidas por físicos y por biólogos, especialmente en la cuestión reduccionista. Hay un pasaje muy famoso del libro en donde Schrödinger habla de las otras leyes. Lo que está diciendo es que los problemas de la herencia no es que contradigan las leyes estadísticas de la física, pero para entenderlos sí se va a necesitar descubrir nuevas leyes y estas leyes van a ser igual de fundamentales e importantes para la ciencia como son las leyes estadísticas de la física.
con este pasaje fue muy comentado por los que estaban reseñando el libro, por los que lo citan como influencia, y lo interesante es que parece que cada quien leyó lo que quiso leer. Este pasaje lo entendieron, o sea, le han dado lecturas reduccionistas, lecturas antirreduccionistas, también lo han entendido como un apoyo a la idea de que eventualmente todas las leyes van a ser leyes deterministas de física clásica, o un apoyo a que en realidad no se va a poder hacer esa reducción y las leyes de la física cuántica van a seguir siendo importantes. Y esto fue como, o sea, hay posiciones reduccionistas y antirreduccionistas en físicos y en biólogos, ¿no? No es que los físicos sean reduccionistas y los biólogos antirreduccionistas, estaban mezcladas ahí. Y lo que es interesante es que al ser ambiguo en esta cuestión, permite que distintas audiencias empaticen y estén de acuerdo con su mensaje. Y entonces acepten el texto y pues pueda explicar por qué fue tan influyente y tan importante. En el caso, bueno, voy a retomar varios. No estoy segura de que vaya a retomarlos todos porque solo tengo 10 cuartillas y es mucho, pero sí retomaré la cuestión del reduccionismo definitivamente y la del reconocimiento y la precisión en el análisis de las citas que voy a hacer. En la cuestión sociohistórica, lo que quiero retomar es que ya había un trabajo previo de biología molecular. El término biología molecular ya se había acuñado desde los 30. Sobre todo, creo que fue acuñado por un físico que estaba volcado hacia la biología, que es Weber, y este hombre trabajó con la Fundación Rockefeller en financiando proyectos de biología molecular. Pero su enfoque de biología molecular consistía en una transferencia tecnológica de la física y la química hacia la biología. Esto quiere decir que sobre todo apoyaban proyectos que tomaban tecnologías físicas como la cristalografía o los rayos X y los aplicaban a fenómenos físicos como a organismos biológicos o a pedazos de músculo, por ejemplo. Sobre todo, pues trabajaban con moscas. Pero bueno, este tipo de enfoque fue mal recibido por los biólogos. En realidad, los biólogos tenían como cierto resentimiento hacia esta idea de biología molecular. Les parecía que eso no era biología, era como una colonización de su campo, porque los físicos en realidad no parecían estar genuinamente interesados en los problemas biológicos. Parecía que solo estaban interesados en, pues, ver hasta dónde podían llegar sus tecnologías, ¿no? Aplicar las tecnologías a distintos campos, pero no preocupados por los temas que los biólogos estaban trabajando. Entonces, este ejemplo previo a lo que está escribiendo Schrödinger muestra por qué era tan importante que Schrödinger hablara del reconocimiento de la precisión de la biología. En el texto Schrödinger habla o sea, dice que no puede exponerlo, pero menciona lo ingenioso y lo brillante de los experimentos de estos que hacían con reses y con el ganado. Reconoce la importancia de esos experimentos y esto es vital para que el llamado a la interdisciplinaridad que hace Schrödinger sea escuchado, a diferencia de de estas visiones como más colonizadoras de interdisciplinariedad, en donde parece que que se está dejando de lado a uno de los campos. La otra cuestión que quiero retomar de eso es analizar la posición de la física en la posguerra. Ya que, o sea, a partir de las bombas y el trabajo que hizo la física en Estados Unidos, en Inglaterra, con el gobierno, y que según esto ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la física salió victoriosa. Tenía presupuesto, tenía autoridad, tenía poder, y esta autoridad y poder no era solo política, en realidad también era una autoridad epistémica. Y esto hizo que la física estuviera en una situación como privilegiada y que los biólogos quisieran ser parte de eso. Creo que es Keller la que dice que parte de la biología molecular tiene que ver con que los biólogos buscaban legitimación de sus trabajos
y utilizar tecnologías físicas les permitía no solo presupuesto y laboratorios y lugares donde hacer sus trabajos, les permitían una legitimación de sus problemas y de sus trabajos. Pero, por otro lado, también, bueno, esa es una de las razones por las que es una de las cosas que estaban ocurriendo en el momento en el que el libro de Schrödinger fue leído, que puede explicar por qué fue tan bien recibido. Y otra de las razones es que muchos de los físicos que estuvieron trabajando con el gobierno en el desarrollo de la bomba no estaban tan felices con el camino que la física estaba tomando, que estaba muy ligada al presupuesto militar y a los secretos del gobierno, y entonces buscaban moverse a otras disciplinas, en donde esto no fuera tan eh, persistente. Y la biología fue una de ellas, y se crearon nuevos campos como la biología molecular. Otro ejemplo de esto es la ecología. Creo que también la ecología fue de estas disciplinas que se creó a partir de la migración de los físicos después de la posguerra. Y bueno, esta es otra de las razones por las que podemos entender por qué eh, el hecho, por qué el hecho de que Schrödinger, que ya era un Nobel en ese momento y ya era muy famoso, estuviera diciendo, oigan, los problemas de la biología molecular son muy interesantes, ¿por qué no nos movemos hasta ahí? Esto hizo muchísimo eco, no solo porque Schrödinger ya era muy famoso y era muy reconocido, sino porque los físicos también ya estaban buscando a dónde moverse. En realidad, no estaban tan satisfechos con la situación de la física e incluso había cierta sensación de que ya no se podían hacer más desarrollos en la física, que ya había dado lo que tenía que dar y que iba a ser demasiado difícil poder obtener reconocimiento allí y era mucho más sencillo moverse a otros lados. Y bueno, finalmente, para lo de la parte en donde tengo que dar mi propio análisis, lo que quiero centrarme es en el epílogo. El epílogo es muy extraño porque si bien temáticamente parece estar conectado con todo lo que está diciendo el libro, porque está hablando de cómo el hecho de que nuestros cuerpos estén formados de miles y millones de átomos y que los átomos o sea, tengan su comportamiento propio regido por leyes estadísticas, ¿cómo vamos a conciliar eso con la sensación que tenemos de libre albedrío? Eso es básicamente lo que está diciendo en el epílogo. Y si bien, pues temáticamente parece que tiene sentido con lo que se ha estado discutiendo, el epílogo se siente como una ruptura. Y de hecho no estaba originalmente en las pláticas que él dio, lo añadió cuando estaba publicando el libro. Y se siente como una ruptura que los comentadores no saben qué hacer con él. Unos de plano dicen, no sé qué decir, otros no lo mencionan, como que solo se saltan esa parte, otros dicen que no entienden qué le pasó a Schrödinger, que el libro sería increíble excepto por eso, que, está fuera de lugar, que es una locura, que no tiene sentido que esté allí, que no entienden qué estaba pasando por la mente de Schrödinger para escribir esas cosas. Y lo que quiero decir es que en realidad es parte del argumento, que está reforzando el argumento del texto y que es una pregunta análoga a la pregunta de qué es la vida, pero en el caso del organismo humano. La pregunta ya no es qué es la vida en general, sino qué es la vida humana, qué es la conciencia y cómo se concilian estos fenómenos con lo que se sabía de la física y la química hasta ese momento. Entonces creo que el epílogo está reforzando el argumento de que los fenómenos orgánicos, ya sean la conciencia o la herencia, son compatibles con las leyes de la física y pueden ser entendidos desde ella, pero se necesita un nuevo enfoque, se necesita reconocer que son fenómenos en algún grado distintos y necesitamos pues ponernos a trabajar para entender qué aspectos de la física nos van a poder ayudar a entenderlos. Con esto Schrödinger no está como abogando por un vitalismo ni diciendo que hay aspectos de la conciencia y de la herencia que jamás van a poder ser explicados por la física. En realidad está diciendo como que hay más trabajo,
eh, son mecanismos que funcionan de manera diferente, pero siguen funcionando desde la física. Y bueno, como ya mencioné, esta parte fue muy menospreciada por los comentadores, no sabían qué hacer con ella. Y creo que eso se explica porque parece que este epílogo no está dirigido ni a la audiencia de los biólogos, ni a la de los físicos, ni a ninguno de sus valores. En realidad, él mismo dice que son implicaciones filosóficas subjetivas que extrae de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Pero yo creo que sí está hablándoles a cierto tipo de físicos y de biólogos que están metidos en estos debates de reduccionismo. El debate que estaba en esa época sobre si había que renunciar a la idea de que podíamos explicar fenómenos biológicos con las leyes físicas o si de plano la física todo lo podía. Y entonces, por ejemplo, ahí está mencionando a Bohr y se está peleando con él, con su idea de que no, de que siempre va a haber algo, como un secreto de la naturaleza que no va a poder ser revelado por la física, sobre todo en las cuestiones biológicas. Y pues ya, eso es lo que tengo hasta ahora. Muchas gracias.